Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Nacional de Tórax a esta nueva charla del ciclo de charlas de ciclo de fin de vida que estamos organizando nosotros junto a la unidad de alivio de dolor y cuidados paliativos del Instituto Nacional del Tórax. En esta oportunidad, la invitada es Francisca Contreras. Ella es químico farmacéutico de nuestra unidad de farmacia y trabaja con la unidad de alivio de dolor y cuidados paliativos. Entonces ella nos va a presentar hoy día la misma temática que hemos estado viendo durante los últimos meses, pero desde el punto de vista del uso de medicamentos en pacientes, especialmente en el ciclo de fin de vida o especialmente ahí en domicilio. Así que, Francisca, vamos a pasar, bueno, algunas explicaciones como más prácticas. Francisca va a presentar, ustedes pueden hacer consultas durante toda la charla a través del chat, y al final vamos a abrir una ronda de preguntas y conversación y testimonios, ahí vamos a estar conversando sobre eso. Y aparte, también les cuento que esta charla, al igual que todas las otras que hemos realizado, están disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para que también las puedan ver, las puedan compartir, las puedan revisar y estén ahí también para que ustedes puedan verlas. Entonces ahora, hola Francisca, bienvenida. Hola, hola. ¿Está listo para que presentes? Ya, perfecto. Listo. Ya. Se debe ver esto. Vamos a bajarlo para acá. Ya. ¿Se ve bien? Súper bien. Ya, perfecto. Bueno, como dijo Natalia, mi nombre es Francisca Contreras, soy químico farmacéutico de la Universidad Católica y actualmente me desempeño en la unidad de farmacia del Instituto Nacional del Tórax y participo en la unidad de alivio del dolor y de cuidados paliativos. Hablar de medicamentos en cuidados paliativos es un tema bastante complejo porque se ven involucradas muchas familias de fármacos durante toda la atención del paciente y no es fácil acotar toda la información necesaria en una sola presentación. Pero vamos a tratar de acotar todo lo más posible dentro de esta charla. Voy a tomar la definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud, la cual destaca el control del dolor y de otros síntomas como una de las características primordiales de todo el tratamiento. Obviamente no podemos dejar de lado todos los aspectos psicológicos, espirituales o la red de apoyo, sin embargo esos temas han sido tratados y se van a tratar en otras presentaciones del ciclo de charlas. Para comenzar, debemos definir qué es el dolor. El dolor se define como una experiencia desagradable percibida por los sentidos y que generalmente se relaciona con una lesión. En esta definición es importante recalcar la naturaleza subjetiva del dolor, además de que es una experiencia multidimensional, influenciada por muchos factores, ya sea culturales, religiosos, psicológicos, entre otros. Y por esto mismo, el enfoque del tratamiento debe ser multidimensional también, incorporando todo un equipo de salud, no solo medidas farmacológicas. Por otro lado, el dolor puede variar de leve a muy intenso y algunos días el dolor puede ser peor que otros. Existen muchas formas de clasificar el dolor. Una de ellas clasifica el dolor en relación a su tiempo de duración. El dolor agudo aparece repentinamente y dura muy poco. Y por otro lado, el dolor crónico es un dolor que no desaparece, dura más de 3 meses y puede presentarse frecuentemente durante algún periodo de tiempo. Este dolor afecta la salud y la funcionalidad de la calidad de vida de los pacientes, ya que puede aparecer con movimientos rutinarios como del cuerpo, como toser, estornudar o mover alguna parte del cuerpo. Dentro de los pacientes que padecen dolor crónico se encuentran aquellos con dolor por cáncer, denominado dolor oncológico, y aquellos que padecen dolor por cualquier otra causa, denominado, que lo vamos a denominar dolor no oncológico.
Entre las causas de este último tipo de dolor están las enfermedades que afectan el aparato muscular o esquelético, como los dolores de espalda, los trastornos degenerativos de las articulaciones, el lupus, entre otras enfermedades. Debemos tener presente que el dolor sí se puede controlar y el control del dolor forma parte importante del tratamiento. Hay muchos medicamentos para controlar el dolor y el plan para controlar el dolor va a ser diferente de una persona a otra. Las personas que toman medicamentos para el dolor, según las instrucciones del médico, casi nunca se vuelven adictas. Eso es algo que tener muy presente. Y la mejor forma de controlar el dolor es evitar que empiece o que empeore. Para tener presente, las personas no siempre tienen dolor, pero cada persona es diferente. Como habíamos mencionado anteriormente, debe saber que el dolor se puede tratar y que es posible aliviar el dolor en la mayoría de los casos. No debemos olvidar que el dolor no tratado hace que la persona se sienta cansada, deprimida, enojada, preocupada, estresada. Sin embargo, el dolor bien tratado permite que las personas, o que los pacientes, perdón, disfruten de las actividades regulares, pueden dormir mejor, disfruten del tiempo con sus seres queridos, tengan ganas de comer, y evitamos finalmente la depresión. Es muy importante que se hable abiertamente con el equipo médico, con el médico, su enfermera, sobre el dolor que siente. Solo usted puede describir el dolor que siente. Algunas personas que no quieren hablar del dolor con su médico porque piensan que se van a distraer del tratamiento para el cáncer o temen parecer pacientes complicados. A veces también se preocupan de que sentir más dolor implique que el cáncer está avanzando. Y como resultado, al final las personas se soportan el dolor, se lo aguantan y no se lo cuentan a nadie. Tome los medicamentos del dolor como se lo indicaron los médicos y no guarde los medicamentos para después, para cuando usted crea que el dolor pueda ser más fuerte. El paciente o el cuidador o el familiar responsable siempre debe informar al médico o al equipo clínico si toma algún medicamento para tratar otro problema de salud, ya sea diabetes, hipertensión o algún problema con el colesterol, ¿ya? Y también informar si está tomando más o menos cantidad de lo indicada de algún medicamento o está haciendo más o menos, o sea, se está tomando con más o menos frecuencia de lo acordado. También es importante que avise cualquier alergia que tenga medicamentos y no olvidar decir los medicamentos que nosotros consumimos de libre venta, como por ejemplo los medicamentos para el resfriado o las vitaminas, también los medicamentos caseros, los remedios caseros, las hierbas, los tés o alguna otra terapia alternativa que esté usando para complementar su tratamiento. Es ideal que siempre los pacientes lleven un registro del dolor que sienten y lo compartan con su médico. De esta forma va a ayudar a que se determine mejor cuál es el plan para controlar el dolor. En este registro siempre es importante destacar dónde tiene el dolor, cómo es el dolor, por ejemplo, si es un dolor punzante, si es un dolor constante, o qué tan fuerte es el dolor, cuánto dura y si hay algo que lo alivia o lo empeore. También es importante que veamos cuándo aparece el dolor, si por ejemplo, si cuando hace ejercicio o con alguna actividad cotidiana como levantar objetos, darse vuelta en la cama, y cómo afecta el dolor en sus actividades diarias, como por ejemplo dormir, caminar, bañarse o hacer alguna otra actividad. Y con toda esta información, el médico le va a indicar un plan para controlar su dolor específicamente para usted. El plan va a indicar la dosis específica de cada medicamento que debe tomar, además de las horas y la frecuencia con las cuales debe tomarlos. Tomarlos, según lo que le va a indicar el doctor, va a hacer que el dolor no empiece ni empeore, y este es el primer paso y el más importante para controlar el dolor. No dejemos nunca de tomar los medicamentos, aun cuando ya no sintamos el dolor, ya que una vez que sienta el dolor ya es más fácil, más difícil controlarlo y usted va a tardar más en mejorar.
Una idea importante es que no espere que el dolor empeore o se vuelva intolerable para tomar los medicamentos, ya que siempre es más fácil controlar el dolor cuando es más leve. Bueno, y cuando vaya a los controles médicos, siempre lleve una lista de todos los medicamentos que toma, y si tiene controles como dado un médico, como por ejemplo el médico paliativo, el oncólogo, entre otros, asegúrese que de cada médico vea la lista completa de sus medicamentos, esto especialmente si el médico va a sumar algún medicamento para evitar las interacciones. Y si el tratamiento no está dando resultados, pídale al doctor si puede cambiar algún medicamento o solo es necesario quizás ajustar la dosis de alguno. Ya. Vuelvo a recalcar que los pacientes se tienen que tomar los medicamentos antes de sentir el dolor. Tienen que tomarlos en las horas y la frecuencia indicada para lograr esto. Es muy importante que sigas bien las instrucciones, ya que el horario de administración tiene un objetivo y este va a depender de cada medicamento. Principalmente este intervalo de tiempo va a depender de la duración del efecto y cuánto se demoran a alcanzarlo. Hay medicamentos que se demoran más en hacer efecto, por lo tanto, si lo suspendo, voy a volver desde el comienzo, desde cero. Y una frase muy importante es que los medicamentos no funcionan en las personas que no se lo toman. Algo muy sencillo. Y por esto nació un concepto que es muy importante, por lo menos en la parte farmacéutica, que es la adherencia. Y la OMS lo definió como el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de los medicamentos u otras cosas, como por ejemplo seguir una dieta o modificar algún hábito de estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones indicadas por el médico o alguien más del equipo clínico. Y se pueden hacer muchas cosas para mejorar nuestra adherencia. Por ejemplo, podemos guardar los medicamentos en un lugar recurrente para nosotros y mantener siempre una botella con agua al alcance para tomarlo fácilmente. Olvidar que no podemos compartir los medicamentos con otras personas a pesar de que los síntomas sean similares, y no debemos tomar los medicamentos de otras personas. También es importante que nos tomemos los medicamentos en los horarios recomendados y nunca esperemos que el dolor empeore para recién tomarlos. Siempre es bueno tener un calendario de los medicamentos. Esto nos va a ayudar a recordar los nombres, las dosis, los horarios. Y si es posible, podemos programar alarmas en el celular, por ejemplo, para recordar los horarios de toma de los medicamentos. Y hay aplicaciones diseñadas específicamente para pacientes con muchos medicamentos, con una polifarmacia, para que le vayan generando alertas. Así, de esa forma, la tecnología es un aliado para nosotros. En general, no se recomienda mucho el uso de pastilleros porque usted tiene que sacar los medicamentos su envase original, y esto afecta la efectividad del medicamento, ya que se pueden ir deteriorando mucho más rápido. Y si desea utilizar un pastillero, puede cortar los alvéolos, cortar el blister del medicamento sin sacarlo de su envase original, o puede ir armando un pastillero de forma semanal, con tal de que no se vayan echando a perder los medicamentos con el paso del tiempo. Existen unos pastilleros muy buenos, que son muy recomendados, que van, como el que se abre en la imagen, que se permite separar los medicamentos según los momentos del día, a la mañana, a la hora de almuerzo o antes de acostarse. También esos son muy recomendables para pacientes con muchos medicamentos. Bueno, y existen medidas no farmacológicas para ayudarse con el dolor, como por ejemplo aplicar frío, calor, técnicas de relajación, masajes, meditación, acupuntura, entre otras cosas, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en los medicamentos que van a ayudar a controlar el dolor. Existen diversos medicamentos para controlar el dolor, todas son muy efectivas y algunas son más fuertes que otras. Tenemos medicamentos como los analgésicos, los antiinflamatorios, y por otro lado tenemos los medicamentos llamados opioides, en los cuales se pueden clasificar en opioides débiles y opioides fuertes. Para partir, vamos a hablar sobre el paracetamol.
El paracetamol alivia el dolor y la fiebre, no es un antiinflamatorio y en general, si es bien utilizado, no debería producir muchos efectos secundarios. Los principales problemas que tenemos con el paracetamol son los relacionados con el hígado. El hígado se puede dañar cuando se toman muchas cantidades, o sea, una alta cantidad de paracetamol, o cuando, por ejemplo, el paracetamol se combina con otras cosas que pueden estar dañando también el hígado, como por ejemplo el alcohol. Y hay algo que tener muy presente, es que si usted presenta fiebre, a pesar de estar tomando paracetamol, debe avisarle de inmediato a su médico, ya que muchas veces el cuerpo baja las defensas, se aprovecha alguna infección y la fiebre es un signo de infección, ¿ya? Así que si se presenta fiebre a pesar de estar tomando ese medicamento, es urgente que se comunique con su médico. Otro de los medicamentos muy utilizados es los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, el ketorolaco, y en este grupo vamos también a meter la aspirina, ¿ya? Y estos medicamentos alivian el dolor, disminuyen la inflamación y también controlan la fiebre. Siempre hay que tener cuidado que estos medicamentos pueden causar malestares en el estómago y en algunos casos más graves pueden producir sangrado. Así que si nosotros presentamos algún cambio en la coloración de las heces, que se vuelvan más oscuras, o si hay sangre de ir al baño, o flemas con sangre al toser, hay que dar aviso al médico. También, por otro lado, hay que tener mucho cuidado en los pacientes mayores de edad, ya que pueden producir algunos problemas renales, ¿ya? Y el ibuprofeno y el ketorolaco pueden producir alteraciones cardíacas, por lo que hay que tener mucho cuidado en los pacientes con alguna patología base de corazón. Y hay que tener precaución de ocupar estos medicamentos si se están utilizando anticoagulantes o algún otro medicamento que pueda producir sangrados. Los medicamentos para controlar el dolor, de moderado a fuerte, se llaman opioides, y estos son medicamentos más fuertes que lo han mencionado anteriormente, y algunos ejemplos de estos medicamentos que tenemos son la morfina, la metadona, la oxicodona, el fentanilo. Es muy frecuente que combinemos uno de estos medicamentos con los mencionados anteriormente, debido a que existe una gran variabilidad en la respuesta de este medicamento en cada paciente. Las dosis siempre se van a ir ajustando, por lo que es necesario siempre tener controles regulares con el médico cuando se está en tratamiento, porque va a ser necesario realizar ajustes a medida que vamos avanzando. Los opioides se venden con receta médica, solo se pueden acceder con receta médica, y hay algo que les da mucho miedo a los pacientes cuando se les indica un opioide, es la dificultad respiratoria, que actualmente es casi inexistente cuando el opioide se toma en dosis habituales y por lo tanto no tiene una razón para evitar el uso de este medicamento. Algo muy importante durante el consumo de algún opioide es que con el tiempo las personas que toman estos medicamentos a veces empiezan a necesitar cantidades mayores para obtener el mismo alivio. Si esto ocurre, el doctor quizás va a aumentar la dosis de los medicamentos o la frecuencia con la que deben tomarse, o puede cambiar este medicamento por otro más fuerte. Ambas opciones son seguras y efectivas siempre mientras las realice un doctor, un médico. Algunos efectos secundarios de los opioides son el estreñimiento, que son los problemas para ir al baño, sonolencia, cansancio, náuseas, malestares en el estómago y sequedad de algunas mucosas, como por ejemplo tener la boca seca. Por lo general, los efectos secundarios solo deberían durar unos cuantos días, y si duran más tiempo, se puede cambiar el medicamento o disminuir la dosis con que está tomando estos medicamentos, o cambiar el tipo o cambiar la familia. Y siempre es importante que apenas tenga episodios de estreñimiento, se deben tratar para que desaparezcan, ¿ya? Siempre hable con su médico sobre los efectos secundarios y cómo puede ayudarse para no tenerlos. Otro tema importante es al momento de dejar de tomar un opioide.
Es importante que este retiro del medicamento se realice de una forma lenta, según las instrucciones que le va a ir dando su médico, y si se toman mucho tiempo, el cuerpo se suele acostumbrar un poco a ellas, y si uno los reduce de repente, de un momento a otro, se puede desarrollar un síndrome de abstinencia. Que esto se va a sentir como si usted estuviera gripado, que va a tener algunas pocos de sudoración o tener diarrea, ¿ya? Y lo importante es que si usted empieza a presentar estos síntomas, dé aviso al tío al equipo médico para que puedan tratar estos síntomas. Bueno, el estreñimiento, casi todas las personas que toman opioides desarrollan un poco de estreñimiento, y esto ocurre porque los opioides hacen que las heces se muevan más lentamente por el sistema digestivo, y esto causa que el organismo absorba más agua de las heces y las heces se endurecen. Se puede tomar un laxante de forma preventiva o algún otro medicamento que haga que las heces sean más líquidas. Y además, como otra medida no farmacológica, usted puede tomar bastante líquido para ayudarse, comer medicamentos con mucha fibra, como algunas frutas con cáscara, como por ejemplo la manzana, o algunas verduras verdes. También ayuda a hacer ejercicio o cualquier movimiento, como salir a caminar. Y si no va al baño durante 2 o más días, debe avisarle a su médico para buscar una ayuda, ¿ya? O para utilizar en verdad un laxante o algún otro medicamento más fuerte. La somnolencia es otro efecto secundario. Si ha tenido problemas para dormir debido al dolor, quizás duerma más al principio porque empieza a producirse este efecto secundario. La somnolencia por lo general dura unos cuantos días y se recomienda que durante estos días no haga actividades que necesiten estar muy alerta, como por ejemplo manejar o subir y bajar escaleras. Y si después de una semana no se van a somnolencia, quizás se pueden ajustar las dosis de los medicamentos o disminuir la frecuencia, o sea, alargar la frecuencia con los que se toman, ¿ya? O quizás puede haber una interacción entre algunos medicamentos, así que siempre es importante que esto se lo comunique a su médico. Las náuseas y los vómitos en general se van después de unos cuantos días de tomar los medicamentos. Si se siente mal cuando camina después de tomar los medicamentos, preocúpese de acostarse un rato después de la toma, porque se va a sentir un poco mareado, y se pueden también recetar algunos medicamentos antinauseosos para ayudarse. Otro síntoma importante es el tema de la anorexia o la inapetencia, ¿ya? Y si se presentan disminución del apetito, la falta de ganas de comer, siempre es necesario evaluar el problema dependiendo del resultado, si esto produce fatiga o alguna desnutrición. Existen muchas alternativas para ayudar, y algunas alternativas no farmacológicas, como por ejemplo mejorar los factores ambientales, estimular la higiene bucal, prevenir lesiones en la boca, o por ejemplo algún suplemento alimenticio como el Ensure, el Glucerna, esta leche fortificada en general, galletas y cereales fortificados. Y si es necesario, se puede evaluar la suspensión de algún medicamento que esté produciendo este efecto secundario, ¿ya? Siempre, eso sí, vamos a ver la gravedad del problema, dependiendo de qué está afectando realmente al paciente. Y existen medicamentos para estimular el apetito, así que en caso de que sea muy grave se puede recurrir a ellos. Y otro problema es la disnea, que es una sensación subjetiva de falta de aire, y como todo síntoma no objetivo, se suele confundir, va a depender mucho de la percepción del paciente, y es muy frecuente en pacientes terminales, sobre todo las semanas previas al fallecimiento. Si es necesario, se puede utilizar oxígeno o algún otro opioide, la morfina ayuda bastante, que reducen la falta de aire y sin disminuir la saturación de oxígeno.
Bueno, y como habíamos mencionado anteriormente, el tratamiento con medicamentos para controlar el dolor casi nunca causa adicción. Las personas con cáncer a menudo necesitan tomar medicamentos más fuertes para controlar el dolor, y lamentablemente algunas personas tienen tanto miedo de hacerse adictas a los medicamentos que no los toman. Y los familiares a veces se preocupan mucho por sus seres queridos, de que sus seres queridos se vuelvan adictos, y a veces los animan a no tomarse los medicamentos o tomarlos con menos frecuencia, pero en realidad obtendrá un mayor alivio tomando los medicamentos según las indicaciones médicas, y en general es poco probable que el medicamento produzca adicción. Si usted nunca ha sido adicto a un medicamento o alguna droga, no se va a volver adicto con estos medicamentos. Y si una persona ha sido adicta a alguna droga en el pasado, esa persona todavía merece tener un buen control del dolor. Así que sí necesita tomarse los medicamentos. Algunas personas creen que deben guardar sus medicamentos más fuerte para después, es decir, esperar que sea lo más posible para tomarlos, ya que temen que con el medicamento se acostumbren o que no funcione después del tiempo. Pero en realidad el medicamento no deja de funcionar. Lo que pasa es que a veces el cuerpo, que a veces no es tan efectiva como antes, y si toma un medicamento por un tiempo, puede que necesite una cantidad mayor de medicamento para sentir el mismo efecto. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este se llama tolerancia y algo muy común en el tratamiento del dolor. La mayoría de la gente no pierde ni el control y se siente drogada cuando toma estos medicamentos según las instrucciones que le da el médico. El problema es cuando hay un abuso. Algunos medicamentos en general pueden producir cansancio inicialmente, pero esto se van desapareciendo a lo largo de los días. Y bueno, si se desarrolla tolerancia a algún medicamento, no hay que preocuparse, ya que se puede aumentar las dosis de los medicamentos en pequeñas cantidades, cambiar el tipo de medicamento o sumar algún otro. La meta siempre es aliviar el dolor y no tiene que preocuparse por la adicción, porque la adicción no ocurre al aumentar las dosis para contrarrestar la tolerancia. Y bueno, para mantener la seguridad y la eficacia de los medicamentos, es necesario que nosotros guardemos bien los medicamentos en nuestro hogar. Los medicamentos siempre se deben almacenar en su envase original y debemos revisar constantemente las fechas de vencimiento. Nunca tomar medicamentos vencidos. Y en general a los medicamentos no les debe llegar ni el calor, ni la humedad, ni la luz directa. Por eso nunca es recomendable almacenar los medicamentos en el baño, ya que es una gran fuente de calor, de humedad, y tampoco en la cocina. Tampoco cerca de ventanas o cerca de estufas, y tampoco dentro del auto porque hay muchas variaciones de temperatura. Si es factible, los medicamentos se pueden guardar en una caja con tapa en un lugar que no accedan los niños ni las mascotas porque pueden consumirlos accidentalmente. Y si el medicamento es refrigerado, se deben introducir en un contenedor específico para esto. No se deben congelar y es recomendable, y no es recomendable guardarlo en la puerta del refrigerador, ya que estas zonas sufren altas variaciones de temperatura. Entonces lo mejor es dejarlo en una cajita al fondo del refrigerador. Y antes de terminar, voy a tocar dos puntos un poco que generan un poco de conflicto. Uno es el tema de la marihuana, ¿ya? La cannabis sativa, que es una planta que desde hace siglos se ha utilizado con fines medicinales y recreacionales, y que en la primera mitad del siglo XX el uso indiscriminado de los derivados de cannabinoides condujo graves problemas que generaron una alerta mundial, lo cual clasificó esto como una droga y se prohibió el uso. Ya. Posteriormente se han identificado y aislado algunas moléculas de esta planta, las cuales sí tienen un potencial efecto terapéutico para ciertos pacientes, como por ejemplo pacientes que presenten dolor, epilepsia, náuseas secundarias a quimioterapia, entre otras.
Y al mismo tiempo se han identificado algunos beneficios de los cannabis, también se han identificado muchos efectos secundarios que debemos tomarlos en cuenta, tales como la sedación, la confusión, el aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las alteraciones en la memoria, la capacidad de aprendizaje. Y estos efectos pueden presentarse al usar productos naturales de variada composición y que no pueden ser clasificados como terapias dirigidas para una enfermedad en específico. Existen preparados estandarizados y elaborados con las mismas exigencias y registros sanitarios por cualquier otro medicamento, y que pueden tener indicaciones para determinadas enfermedades donde se ha demostrado algún beneficio y seguridad razonable a través de estudios clínicos. En la actualidad existen muchos compuestos cannabinoides para distintas patologías y síntomas, y es importante que el inicio del tratamiento se realice siempre en un incremento progresivo o paulatino de dosis, hasta encontrar el esquema que otorgue el máximo beneficio con la menor cantidad de efectos secundarios y no deseados. Nunca se van a recomendar productos de dudosa procedencia o que hayan sido recomendados por otros pacientes, y estos compuestos siempre se deben utilizar en una decisión compartida entre usted y entre la familia, el paciente y el médico tratante. Y otro tema que también es muy importante analizar es el tema de la sedación paliativa versus la eutanasia. Lo voy a tratar de ver muy rápidamente, muy por encima, pero la sedación y la eutanasia tienen objetivos terapéuticos completamente diferentes, así como los procedimientos o los resultados obtenidos. La sedación pretende aliviar el sufrimiento del enfermo sin acelerar la muerte, mientras que la eutanasia busca la muerte anticipada del paciente de forma deliberada mediante la aplicación de medicamentos a dosis letales. Dentro de los cuidados paliativos se aplica la sedación para anular el sufrimiento evitable de un paciente que tiene síntomas que no puede tratar con los tratamientos habituales, con los medicamentos que vimos anteriormente. Y el objetivo de esta siempre es el máximo confort físico, psicológico y espiritual del paciente. Hay dos tipos de sedación, una que es la sedación paliativa, que es la administración de fármacos en dosis en combinaciones mínimas para reducir la conciencia del paciente en una enfermedad avanzada o en fase terminal, con el fin de aliviar los síntomas refractarios que habíamos mencionado anteriormente. Y la sedación en la agonía es la aplicación de fármacos para disminución profunda, pero profunda de la conciencia, en pacientes cuya muerte se prevé muy próxima y esté en fase de agonía. Con esta sedación se busca evitar el sufrimiento de los pacientes en los últimos momentos de la vida y conseguir que su muerte sea confortable, ya sea en un hospital o en su domicilio. Ambas sedaciones, ni la sedación paliativa ni la sedación en agonía, son eutanasias encubiertas. Siempre que se aplique sedación hay que diagnosticar claramente la situación en la que se encuentra el paciente, identificando los síntomas refractarios, es decir, los que no se están controlando con los medicamentos habituales, y por el mismo modo es necesario conocer las necesidades del paciente, de la familia, y entregar toda la información necesaria que ellos necesiten, y establecer una comunicación fluida entre el personal clínico y la familia de los cuidadores del paciente. Ojo que con la sedación es necesario tener un consentimiento explícito, hay que seguir un protocolo definido, ya sea en el hospital o en un domicilio, y esto siempre se va a realizar con profesionales calificados, ¿ya? Que tengan experiencia en esto y que tengan que pasar todo por los comités de ética necesarios. Y con eso quería terminar mi presentación. Muchas gracias, te pasaste, Francisca, muy completa tu presentación. Queremos abrir ahora el espacio para preguntas. Nosotros también habíamos abierto en las redes sociales para que nos enviaran preguntas.
Tenemos aquí una que era como bien puntual, para ti, Francisca, la estamos buscando, y voy a desmutear ahora a las personas. Todos los participantes que quieran pueden ahora activar su sonido y su audio, por si quieren hacer alguna consulta. Pueden levantar su manito, están por ahí, que quiera preguntar. Bueno, como les decíamos antes, les recordamos que todas las presentaciones, y todas las que hemos hecho dentro de este ciclo de fin de vida con la unidad de cuidados paliativos y alivio de dolor, están quedando disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro YouTube. Así que también ahí ustedes pueden compartirlas y pueden revisarlas y pueden verlas. Sí, y es importante que ¿Sí? si después tienen dudas que surjan posteriormente, pueden dejarlas en las redes sociales y nosotros podemos responderlas, si no hay problema con eso. Exactamente. Una duda una pregunta que nos habían enviado, Francisca. ¿Los parches de fentanilo tienen un tiempo de duración? Sí, siempre tienen un tiempo de duración. Habría que preguntar bien si la pregunta iba relacionada a la fecha de vencimiento o una vez colocado, eh, pero eso hay que verlo bien por el tema de las dosis que se van a ir liberando, porque los parches generalmente de medicamentos para el dolor se van liberando progresivamente durante el tiempo. ¿Ya? Entonces hay que ver bien caso a caso, dependiendo qué dosis se busque, ¿ya? Para ver cada cuánto hay que cambiarlo. Y obviamente los parches tienen una fecha de vencimiento como todos los medicamentos, así que nunca hay que utilizarlo una vez vencido. Sí, porque a ¿Ya? veces está ese mito, como decíamos antes, que no, si tienen un tiempo más, si aguantan un poco más, te lo ponen. eh, Mira, o sea, hay, existen medicamentos que uno siempre dice, ay, puede ser un poco más, un poco menos, pero la fecha de vencimiento es la fecha en la cual el laboratorio nos asegura que hasta esa fecha presenta un efecto. Si después de eso ocupamos el medicamento, no vamos a estar seguros si ese medicamento nos va a hacer efecto o nos va a producir más reacciones adversas. Entonces, nunca es seguro utilizar medicamentos fuera de la fecha de vencimiento. O sea, yo creo que eso es importante destacarlo, porque de repente deben decir, claro, un paciente puede decir, no me pasó nada, me lo tomé, no, pero claro, no tuvo ningún efecto, ningún daño, pero tampoco tuvo el beneficio que debería haber Claro, producido. claro, o sea, no nos vamos a arriesgar mucho ya está bien, no presenta efectos secundarios, pero tampoco puedo presentar algún efecto. O puede que no esté viendo un efecto secundario inmediatamente, pero a lo largo de los días sí lo vaya a presentar. Entonces, nunca es recomendable utilizarlo fuera de la fecha. Otra cosa cuando son como etiquetas o frascos parecidos, similares, eh, hay casos como muy trágicos que se conocen de personas que tenían distintos medicamentos y se los confundieron en algún... también hay alguna recomendación como con eso cuando, por ejemplo, tienen una persona que está cuidando a alguien enfermo, pero también tiene una guagua, un bebé, y hay frascos que se parecen, eso. Algún Sí, tipo de... hay un tema ahí bien al debe de la industria farmacéutica en general. Lo que ellos hacen es toda su familia de medicamentos, tirarlos con como misma gráfica para que todos se vean muy bonitos, iguales. Pero claro, tienden a ahí ver una confusión para los pacientes. Entonces siempre es recomendable que si, por ejemplo, el familiar o el cuidador, si puede marcar los frascos con algún sticker de color, o poner el mismo en el frasquito las indicaciones. Venden stickers, de hecho, para poner recomendaciones de medicamentos, donde se puede poner para qué es el medicamento, a qué hora debe tomarlo, la dosis que se debe tomar, si es un comprimido, si es un medio comprimido, y marcarlos con algunas señaléticas. Y siempre es recomendable que los medicamentos se guarden en alguna cajita que sea con tapa y no al alcance de alguien, de los niños o de las mascotas, que probablemente se lo suelen tomar por accidente. De acuerdo, sí, eso también ha pasado de mascotas que a veces, no tanto niños, a veces son
perritos, los gatos que agarran una pastilla o algo así. Claro, que agarran cualquier cosa, pues, y por eso se recomienda que estos botiquines que uno se arme sean en contenedores plásticos con tapa y ojalá cueste sacarlos, porque si no es muy fácil que se produzca algún accidente. Sí, lo que se tiene que mantener refrigerado, por ejemplo. Lo mismo con los medicamentos refrigerados, es recomendable que estos queden en una cajita de plástico guardados y como decía, siempre, o sea, no es recomendable, hay una cosa muy antigua que se solía decir, oh, guárdenlo en la puerta del refri, no, eso no es lo recomendable. Siempre lo recomendable es quizá en el espacio de las verduras, en la cajita de abajo, porque esos son áreas que tienen menor variaciones de temperatura. La puerta, como se abre y se cierra, va teniendo altas entradas de calor a veces, entonces no es el lugar recomendable. ¿Ya? Y también ahí mantenerlos siempre, o sea, no utilizar medicamentos que estén fuera de su fecha de vencimiento, en los medicamentos refrigerados. Para el transporte, estos packs que existen, así o estas como funditas, ¿cuánto es el tiempo más o menos que soporta un pack? Porque una vez se transporta medicamentos cuando tiene que tomárselo en otra parte. Sí, en general como los coolers que son hechos para medicamentos aguantan bastante el tiempo, las temperaturas indicadas, ¿ya? Además los medicamentos sí se pueden a veces, para el transporte, sí pueden elevar un poco más la temperatura. Lo recomendable es que si son, por ejemplo, refrigerados, la mayor cantidad de tiempo lo mantengamos refrigerados, ¿ya? Si necesitamos transportarlos, puede sufrir algunas variaciones pequeñas, pero en general esos packs aguantan perfectamente 6 horas, si tienen alguna unidad refrigerante, algún hielito que se le pueda poner, alguna bolsita con hielo, con eso aguanta muy bien las temperaturas, así que no hay problema. Pero no congelarlo, ¿no es cierto? Porque hay gente que ha congelado medicamentos, también pensando que lo está haciendo para mejor. Nunca es recomendable que se metan al freezer, no congelar, por ejemplo, si necesita viajar, no se congelan para que aguanten más, quizás con ese mito no, porque los medicamentos se desestabilizan y no van a hacer el efecto. Entonces, solamente mantenerlos refrigerados y si se va a mover de un lugar a otro, mantenerlo en estas bolsitas aislantes, en algún cooler, por algún tiempo. Excelente. De nuevo, abrimos para alguna pregunta, alguien que tenga alguna duda, que quiera hacerle alguna consulta a Francisca, puede levantar su manito o simplemente hablar. Creo que no. Hola. Aquí, Alicia. Hola, Alicia. Hola, Francisca. Hola. Yo te quería preguntar, ¿qué recomiendas tú para los pacientes que son analfabetos? Como para disminuir el error de la toma. Sí, mira, con los pacientes analfabetos es muy buena el tema o sea, hay que tener muy buena comunicación con el equipo. Hay que tratar de explicarle muy bien las indicaciones y la técnica más recurrente para que los pacientes se tomen bien sus medicamentos es añadir imágenes o colores. Por ejemplo, ponerle un sticker o pintar la cajita de un color y para que ellos se recuerden que ese medicamento va en la mañana, que ese medicamento va a la hora de almuerzo, ¿ya? O pegarle un sticker con un sol para saber que es de día, a una cama para saber que esos medicamentos se puede administrar antes de acostarse, o con un platito para así decir que este medicamento se puede tomar a la hora de almuerzo. ¿Ya? Esas dos técnicas sirven mucho para los pacientes que no saben leer. Muchas gracias. Gracias, Alicia, también por tu pregunta. ¿Alguien más que quiera levantar su manito y que quiera hacer alguna consulta? Parece que estamos. ¿Algo más, Francisca, que tú quisieras como agregar ahora como de cierre? ¿Alguna recomendación en general? No, más que nada las recomendaciones siempre general, que algo que traté de destacar lo más posible en la presentación, es que hay que tomarse los medicamentos y tomárselo al horario y las frecuencias que les indican los médicos. Tratar de mantener la rigurosidad con eso, porque si no los medicamentos es imposible que hagan su efecto y lo hagan bien. Sobre todo por los medicamentos del dolor necesitamos ser muy, muy constantes, muy aplicados con eso. No sirve tomarse dos juntos después.
No, no sirve tomarse los tiempos. Claro, no, no. O por ejemplo, si te dicen en la mañana, tomárselo en la noche, porque generalmente los horarios están por algo, generalmente por los efectos secundarios. Algunos medicamentos que producen sueño no se toman en la mañana, sino que se toman en la noche, para que si van a producir sueño no nos afecte ese efecto secundario. Em, lo mismo, a veces producen dificultad para dormir y por eso se ponen en la mañana. Y la idea es, por ejemplo, si son cada 12 horas, que se respeten más o menos las 12 horas, porque así nosotros nos aseguramos de que el efecto del medicamento se mantiene constante. Si pasamos más tiempo entre los medicamentos, el efecto va a disminuir y después nos va a costar más retomar el efecto que deseado. Súper claro, muy completo de nuevo. Muchas gracias, Francisca, por tu tiempo y por esta presentación. También le agradecemos a todos y todas las que están acá en esta charla por su presencia aquí. Les recordamos que este conversatorio es parte de un ciclo que estamos haciendo junto a la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor del Instituto Nacional del Tórax, y que todas estas charlas están quedando disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, para que también los puedan revisar, pueden hacer sus preguntas ahí, también nosotros vamos a responderles a través de esa vía y de nuestras redes sociales y nuestros contactos. Así que muchas gracias, hasta la próxima, nos estamos viendo, cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, buena tarde.